Almorzando con Emilio por Copacabana Estéreo 93.7 FM, la FM de Noticias. Estamos bajo la dirección general del licenciado Alexis Castro Blandín. En los controles Telmo Toro Hernández, en la producción del programa Adeima Conde y Caderis Parra. Y quien les habla, Emilio Materán. Hoy, como invitado especial, Antonio Ecarri, quien es candidato a la alcaldía del municipio Libertador. Buenos días, Antonio, o buenos mediodías. Mira, ya aquí viene la carne mechada. Sí, aquí almorzando con Emilio. Un almuerzo aquí maravilloso. Hay que ponerle, imaginándose que estás almorzando con Emilio, se llama el programa ahora. Mira, Antonio, tú sabes que en el chavismo, tanto en la oposición, existen voces, pudiéramos decir voces de reclamo, ¿no? Algunas de estas voces, como es el caso tuyo, se han convertido en candidaturas extrapartidos o extraalianzas, porque tú propiamente no te sales de un partido, pero más sí de una alianza. Y hemos querido tocar ese tema porque es un tema que no solamente está afectando a la oposición, sino que está afectando también al chavismo. Lo hemos visto sobre todo en las zonas de Barlovento, por hablar de algunos casos aquí en el estado Miranda, donde hay personas que no se han sentido identificadas con la metodología que fue utilizada en el sector donde ellos pertenecían. En el caso tuyo, tú has venido haciendo algunos reclamos, algunas cosas que quisiera ahondar, pero fíjate, antes de que entremos precisamente en ese tema, quizás hay personas, todo el mundo te conoce en el municipio de Libertador, y digo todo el mundo porque Antonio sacó 82.000 votos, redondeando, en unas elecciones primarias. Sin que nadie me alzara la mano. Sin que nadie le alzara la mano, sin pertenecer a un partido político. Entonces, bueno, eso de verdad que hay que respetarlo. Pero quizás aquí la gente de la zona no te conoce. En las zonas de Guarena, Guatire, Barlovento y desde el Tuy, que nos han reportado llamadas. ¿Quién es Antonio Ecarri? Mira, yo soy un educador. Yo creo que el mayor orgullo que tengo es ser maestro. He sido maestro de escuela, maestro de bachillerato, profesor universitario y profesor de posgrado. Pero un enamorado de la calle, de la gente, de los sectores populares y de un cambio en Venezuela teniendo un proyecto propio. Nosotros tenemos el concepto de hacer de Caracas una ciudad educadora. ¿Y qué es eso? Bueno, un proceso que se ha dado en Medellín, que se ha dado en Bogotá, donde cualquier espacio público es dado para la formación y para la educación. Eso no quiere decir nada más con la escuelita de maestro, no. Es que necesitamos desmontar el estado de violencia en que estamos viviendo en este momento. Entonces, por esa razón, nosotros estamos en esta idea, que es un proyecto concreto, que además representa también el voto insurgente, el voto irreverente, el voto que no se cala más en los chantajes, ni el chantaje de un lado ni el chantaje del otro. El que crea que Venezuela está en las mismas circunstancias del 2004, del 2005, del 2006 o del 2010, está pelando. Esto es otro país completamente diferente. Hugo Chávez no está en la presidencia de Venezuela, está otra persona con sus virtudes, con sus defectos, está Maduro. Y por otro lado, la oposición tampoco es la misma. Es decir, tratar de dibujar al país solamente en dos lotes están equivocados. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Uno, unas primarias que por supuesto en el caso nuestro fueron absolutamente irregulares. Además inflaron una votación para proclamar a un candidato, etcétera. De eso incluso no he hecho la promesa de no referirme más a eso. Una página pasada pasó hace 2 años, además, casi 2 años. Pero yo creo que hay que referirse, Antonio, porque precisamente para darle sustento a todas las reclamaciones que tú haces, bueno, la gente tiene que saber qué pasó. Fíjate, ¿qué pasó en Libertador? En Libertador nosotros fuimos, primero, yo no soy ningún buscacargo, como mucha gente ha tratado de buscarme, de intereses personales y ese tipo de cosas. No, yo no ando en eso. A tal punto que cuando fui candidato a diputado, Emilio, tú podrás recordar de que yo no fui candidato por un circuito manguangua, como a todos los políticos de la oposición que están buscando siempre salir por Chacao, por Baruta, por los circuitos, por el Latillo, por ese tipo de cosas. No. Yo me fui candidato para el 23 de enero. Y la sorpresa es, y ojo, con Hugo Chávez vivo y con Lina Ron viva también. Y yo me metí ahí y están también los colectivos revolucionarios del 23 de enero. Y en vez de crear un escenario de conflicto, lo que generé fue un escenario de convivencia más bien. Y con nuestro lápiz de la educación, que ha sido el símbolo además de nuestra campaña, con el proyecto de trabajar siempre de la mano con la educación, de sembrar valores, porque ¿sabes? Yo estoy absolutamente convencido que lo que está pasando en Venezuela es producto de la peor crisis moral que ha habido. Y luego podemos referirnos un poco a eso, de los temas de la corrupción.
Porque es que lo peor que tenemos nosotros en este momento es la crisis moral que tenemos. Antonio, espérate que un te resultado interrumpa, de selección primaria. pero vamos a darle cabida. Tenemos una llamada a Alejandro Durán desde el Calvario. Alejandro, buenos mediodías. De verdad que este muchacho Carrillo, bueno, mira, yo opino, aunque no vivo en el municipio de Libertador, que lo es una posición muy personal, interpersonal, porque si es una primaria y el otro candidato creo que es el amigo Ismael García, yo pienso que lo más justo es que lo apoye, porque la unidad está en eso, pues no en cuestión individual de cada quien, para dejar la cuestión realmente a un lado y darle mayor fuerza al chavismo. Eso es lo que yo realmente opino. Inclusive yo creo que él no sé si con Dani Chacao actualmente, y una oportunidad vino para Guarena cuando la candidatura de Manuel Rosales. Yo recuerdo que él se impuso aquí para hacer unas cosas que no tenían que hacer la gente de la zona, no él. Por esa cuestión se saca la cuenta, pues. Ahí dejo eso. Gracias, Alejandro. Bueno, que me recuerda de la campaña de Manuel, donde sabíamos que no íbamos a ganar, que era una campaña sumamente difícil, pero bueno, salimos a recorrer los sectores más duros del estado Miranda, a colaborar con la candidatura de Manuel Rosales. Yo tengo siempre mis principios muy claros, allá aquellos que saltan y brincan de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a aquellos, hoy son chavistas radicales, mañana son opositores radicales, y por supuesto, cuando tú vendes tus principios y tus valores, pues es parte de la crisis moral que vive Venezuela. Yo quiero explicarles a todos qué pasó en las primarias de Libertador. Las primarias de Libertador hubo un fraude electoral que nosotros reclamamos, que nosotros impugnamos. Nosotros ganamos la primaria de Libertador con más de 4.000 votos de diferencia. Nosotros desde el año, sí, efectivamente, como tú dices, Alejandro, con mucho orgullo, yo soy concejal del municipio de Chacao, electo en el 2005. En el 2010, 5 años después, recuerda además que no ha habido elecciones municipales desde hace más de 5 años, están atrasadas. Pues bien, yo me postulé para candidato a diputado por el circuito del 23 de enero, circuito más difícil de toda Venezuela, y lamentablemente no ganamos, pero no ganamos por apenas 2 puntos, Emilio y Alejandro, que me estás escuchando en tu casa. Y hicimos un trabajo en los sectores populares, a tal punto que en la elección primaria, quienes me dan el triunfo en la elección primaria son los sectores populares de Caracas, no las urbanizaciones, fueron los sectores populares. Fue Catia, fue urbanizaciones populares como Caricuao, bueno, fue todo el centro de Caracas, fue San Juan, fue Coche, es decir, en los sectores que no es ningún lomito, ¿no? Que no es ningún lomito. Y ahí fue donde nosotros ganamos, además por amplísimo margen. Que, lamentablemente, la comisión de primarias y y la mesa de la unidad no quisieron reconocer ese resultado. Ese resultado es un resultado viejo, un resultado arcaico. Y además, ahora, ¿qué le estabas pidiendo tú? Porque fíjate, ese pensar de Alejandro Durán, que llamó ahorita, uno lo siente. Yo he estado haciendo alguna revisión del Twitter, de la gente que te escribe. Yo mismo puse en mi cuenta de Twitter, @elsabonín, que te tenía como invitado, y hay gente que el feedback que tú tienes es ese. Mucha gente, la que te cuestiona, nadie cuestiona el trabajo, nadie dice, bueno, como algunos casos en el chavismo pasado, que este es un paracaidista, que este no es de la zona, que nadie te cuestiona nada, nadie te dice paracaidista, nadie dice que tú no has trabajado, pero te cuestiona de que participaste en unas primarias y que perdiste, según eso, y que no respetaste esos resultados. Eso es lo único que yo veo que te cuestionan. Entonces la pregunta es, ¿qué le estabas pidiendo tú, en una diferencia tan pequeña, qué le estabas pidiendo tú a la MUD en materia de la revisión? ¿Cómo fue esa revisión y por qué no te la dieron? Mira, nosotros ganamos por más de 4.000 votos de diferencia, pero inflaron el resultado a través del dedo en la máquina en la parroquia del Junquito y en algunas otras parroquias de Caracas, y llegaron y nos superaron por apenas 400 votos, que es el 0,2%. ¿Cómo lo inflaron, Antonio? ¿Tú no tenías testigos en esas mesas? Claro, lo que pasa es que nosotros nos confiamos en ese momento porque creíamos que estábamos trabajando entre aliados, y ahí nos dimos cuenta que efectivamente no eran aliados nada, que venían con las mismas prácticas. Este mismo señor que un día era chavista rabioso, que bueno, que fue el creador de la lista Maizanta, que fue el que generó todo ese apartheid político. Por cierto, hace 9 años, hace poco se cumplieron 9 años del referéndum revocatorio aquel, donde los que firmamos y además nunca pudimos hacer nada con el Estado venezolano. Bueno, el jefe de ese comando de campaña era el señor García. Bueno, ese personaje que pensábamos que había cambiado, etcétera, bueno, al final impuso su misma práctica y llegó y nos inflaron ese resultado. Nosotros impugnamos, Emilio,
Y además impugnamos con los mismos argumentos que luego Enrique Capriles impugna la elección de Maduro ante el CNE. Problemas con las actas, problemas con los cuadernos fueron quemados, pero además las actas, habían actas irregulares. Además, probamos con actas en mano lo que había, pero no se quiso reconocer. Y en el momento que hicimos, todos nos pidieron, miren, vamos a diferir esta discusión para proteger la candidatura presidencial de Capriles. Una cosa es, y evidentemente yo no quise afectar la candidatura presidencial de Enrique, al contrario, me monté en su campaña las dos veces, porque además han pasado 2 elecciones presidenciales después de esa elección primaria, un resultado, una época totalmente distinta a esa elección primaria, a pesar de además de decir que nosotros ganamos esa primaria. Pero no solo es eso, sino que además también lo hicimos con la elección de gobernador, también diferimos esa discusión. ¿Por qué? Porque eso no tocaba discutirlo en ese momento y no podíamos poner en riesgo las candidaturas unitarias. Ahora, en el caso de las municipales, luego de la muerte del presidente Chávez, es otro escenario político totalmente distinto. El que crea que estamos en el mismo escenario y que aquí hay 2 lotes nada más, en un lado y en otro, están equivocados. Por eso nosotros decimos que nosotros representamos a la irreverencia contra un estatus que no ha sabido representar al pueblo venezolano, ni el gobierno de Maduro ni la oposición de la MUD. Es decir, nosotros creemos que debe surgir una tercera vía en Venezuela, que tenemos que comenzar a normalizar a Venezuela, y a través de una elección que es una elección meramente municipal. Aquí, ¿cuál es el debate? El debate es quién va a sacar más votos, la oposición al gobierno o los problemas de Guarenas y Guatire, o los problemas de cualquiera de los municipios de Barlovento. No, es que el alcalde al que usted le va a pedir es el que se va a ocupar de que sus hijos no estén contaminados por basura, porque hay un exceso de basura en la calle, como le pasa a los vecinos de Las Mallas en la entrada de Caracas, en la parroquia Coche, donde en la planta de transferencia de basura de Las Mallas es tal el colapso que los malos olores y la contaminación afectan hasta la piel de los niños. Eso es un problema concreto. ¿Quién va a resolver el problema de la basura? ¿Quién se va a ocupar de que Guarenas no esté llena de huecos? Haga usted su análisis concreto, quién debe ser el que debe gobernar en Guarenas y quién debe gobernar en Guatire, o quién debe gobernar en Caracas o en San Fernando de Apure. Esta elección hay que darle una lección también a los políticos venezolanos, que tienen que entender que todo no gira alrededor de ellos, sino que gira en torno a los problemas reales de la gente. Aquí lo que hay que abocarse a tener unos alcaldes que son conserjes, no son la nómina de ningún partido. O sea, la idea no es llegar a una alcaldía para yo tener un espacio político y hacerle oposición al gobierno. No. De eso se tienen que encargar los secretarios generales de los partidos. Ahora, los alcaldes lo que tienen que hacer son los grandes conserjes, los que se ocupan que hayan guarderías, que transformemos los sectores populares. En Caracas tenemos, y eso pasa en Guarenas también, zonas montañosas, cerros, llenos de veredas, y no hay una sola plaza pública. ¿Dónde en un barrio en Venezuela hay una plaza pública? Las plazas públicas le están ajenas a los sectores populares. Los ciudadanos que viven en los sectores populares están ajenos a todas estas obras públicas, que ¿quién lo puede hacer? Solo un alcalde. Entonces, cuando vamos a esa discusión y le tenemos a la discusión de decir, mira, un momentico, ya va, te puede haber sido chavista y pudo haber estado identificado con el comandante Chávez, que pudo haber sido oposición, pero ¿por qué no analizamos cuál va a ser el concepto de la ciudad? Es la ciudad donde usted va a vivir con sus hijos en los próximos 5 años. ¿Por qué nosotros no analizamos cada uno de los candidatos qué quiere hacer con la ciudad? Nosotros tenemos un proyecto, que es hacer de Caracas una ciudad educadora. Cada espacio de la ciudad, sobre todo en los sectores más humildes, hacer las transformaciones urbanas para meter plazas, para meter escuelas, para meter complejos deportivos. ¿Para qué? Para disminuir la violencia. La violencia no la vamos a controlar nada más con policías, eso es equivocado. Hoy vivimos la crisis moral más terrible de Venezuela. La única manera de hacerlo es con la educación. ¿Cómo hacer? Hoy un niño venezolano no le tenemos todas las puertas cerradas para que surja. ¿Por qué? Porque las escuelas están deterioradas. Un niño de un sector popular, toma cualquier sector popular de aquí de Guarenas. Un niño, ¿qué hace hoy? ¿Qué es lo que tiene a la mano? No tienen escuela cerca, la escuela cerca está deteriorada, la escuela no tiene maestros, los maestros no van por miedo a las bandas delictivas, pero ¿quiénes sí están presentes? Las bandas delictivas. Entonces hoy nuestros muchachos están condenados a estar dentro de una banda delictiva para poder sobrevivir. Tengo una anécdota que la cuento en todas partes.
yo quisiera compartirlas porque muchos de los que nos están escuchando la deben ya haber sentido. Hay un chamo que está en nuestro sistema de niños escritores de la Fundación Unlar Pietri, y que ya por cierto es un becario de la Universidad Católica Andrés Bello, y estudia letras, para mi mayor orgullo, es nuestro dudamente de la Fundación Unlar. Y me dijo una vez cuando tenía 13 años, me dijo, tenía más, tenía como 15, me dijo, Carry, tengo un problema, las jevas no me paran porque no estoy armado. O sea, esa situación que se vive en nuestros sectores populares de Caracas, eso es lo que tenemos que ocuparnos. Mire, a mí me sabe acá, sabe, si usted llega, que si votó por fulano, que si votó por fulanejo, que no, vamos concreto, vamos a resolver los graves problemas sociales que tiene Venezuela y olvidarnos un poco de la politiquería, esta que tú viste, que yo te dije, que tú me dijiste, que fulano es, que